Robert Venturi fue un influyente arquitecto y teórico estadounidense cuyo trabajo tuvo un profundo impacto en la arquitectura de finales del siglo XX. Se graduó cum laude en 1947 en Princeton, donde obtendría pocos años después un máster en Bellas Artes. Estuvo vinculado con el mundo académico tanto como profesor como conferenciante en universidades de gran prestigio como Yale, Princeton, Harvard o la propia Universidad de California. Sus textos más destacados son Complejidad y contradicción en la arquitectura de 1966, que se configura como un manifiesto que desafió los principios del movimiento moderno y abogó por una arquitectura más compleja y contextual. Su siguiente texto de 1972, de gran relevancia, sería Aprendiendo de Las Vegas, donde haría un análisis del simbolismo en la arquitectura vernácula y comercial y que publicará junto a su esposa, también arquitecta, y otro colega. Los conceptos clave del pensamiento de Venturi son complejidad, contradicción y ambigüedad. Complejidad de la arquitectura debe reflejar la complejidad de la propia vida contemporánea, en lugar de simplificarla. La contradicción no será sino un manifiesto formal de la complejidad, permite así expresar los conflictos inherentes a la realidad y a la arquitectura. La ambigüedad, relacionada con la percepción y el significado en la arquitectura, enriquece la propia expresión arquitectónica. Robert Venturi diseñó esta casa para su madre en 1962 y es en ella donde intentaría reflejar sus ideas en cuanto a complejidad y contradicción, cuestiones que posteriormente vería la luz en su obra escrita. Para ello, intentaría conjugar diferentes elementos que combinarán de forma armoniosa. Ubicada en Filadelfia, esta obra se convertiría con el tiempo en un icono de la arquitectura posmoderna. La casa refleja la filosofía arquitectónica de Venturi, al combinar formas simples y complejas, elementos tradicionales y modernos, todo en una sola estructura. Venturi utilizó este proyecto como una plataforma para explorar y mostrar sus ideas teóricas sobre la complejidad y la contradicción en la arquitectura. En ella podemos encontrar además influencias diversas, como de la arquitectura vernácula americana, el manierismo italiano o elementos de la arquitectura moderna. La fachada principal de la casa Habana Venturi es simétrica, pero incorpora elementos asimétricos, creando una tensión visual. Presenta una gran abertura central que parece partir la casa en dos y una chimenea prominente divide verticalmente la fachada. El techo a dos aguas es interrumpido por un corde en el centro, añadiendo otra capa de contradicción visual. Es una suerte de pantalla que la separa conceptualmente del volumen interior del edificio. Esto se evidencia precisamente en ese elemento de corte central, lo que sugiere que la fachada es una capa superpuesta, desvinculada del interior. El interior es mucho más complejo de lo que sugiere el exterior, con una escalera central como elemento focal que organiza el espacio y que gana en complejidad multifuncional al ampliarse, para convertirse en zona de estancia aprovechando la chimenea. Tanto escalera como chimenea funcionan así como unos compañeros de baile que se abrazan en sus llenos y en sus vacíos. Cuando hablamos de complejidad, Venturi juega con la escala de los elementos, haciendo que algunos parezcan más grandes o pequeños de lo que realmente son. En planta baja encontramos tanto el vestíbulo de acceso como la sala de estar y comedor, cocina, además de dos dormitorios y un baño. En planta alta, un estudio con un pequeño aseo y dos zonas de almacenaje. Una escalera que no lleva a ninguna parte o el hogar sobredimensionado no son meros caprichos, sino manifestaciones palpables de la filosofía de Venturi. Existe otro elemento de complejidad, como es el juego con la escala. Desde lejos parece una casa de muñecas, pero cuando uno se acerca percibe que realmente es de grandes dimensiones. Además, la fachada incorpora elementos familiares, pero también extraños, lo que genera esa ansiada complejidad. A pesar de todo lo anterior, logra que la casa funcione como un todo. La casa Habana incorpora elementos simbólicos como la forma tradicional o arquetípica de su cubierta a dos aguas, pero lo subvierte con detalles modernos. También hace referencias a estilos arquitectónicos históricos, como el arco ornamental. Emplea materiales simples y convencionales de manera no convencional, desafiando así las expectativas. La casa cambia según el punto de vista del observador, creando diferentes lecturas y experiencias, lo que refleja la idea de Venturi de que la arquitectura debe ser rica en matices y capaz de expresar las contradicciones inherentes a la experiencia humana. Por tanto, la casa Habana Venturi se erige como un manifiesto construido de las ideas revolucionarias de Robert, encarnando los principios de complejidad y contradicción que el arquitecto defendía. Esta obra, aparentemente sencilla pero profundamente compleja, desafía las convenciones del movimiento moderno más ortodoxo y aboga por una arquitectura más rica en significados y matices. La casa Venturi no solo representa un hito en la carrera de su creador, sino que marca un punto de inflexión en la historia de la arquitectura del siglo XX.
Su influencia perdura hasta nuestros días, recordándonos que la arquitectura puede y debe ser un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Un claro ejemplo lo podemos ver en la Casa Leire de Aires Mateus, construida en 2010. Ambas obras reinterpretan de manera innovadora el arquetipo tradicional de vivienda, jugando con la dualidad entre simplicidad exterior y complejidad interior. El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer construyó esta obra en Río de Janeiro en 1996. Para localizar el emplazamiento donde colocar el museo, el arquitecto recorrió la costa en 1991 hasta localizar el mirador de Boa Viagem. Para su construcción fueron necesarios 5 años. El MAC ejemplifica varios principios de complejidad y contradicción propuestos por Venturi. Por un lado, la forma circular del edificio contrasta con la irregularidad del terreno rocoso, creando una tensión visual entre lo geométrico y lo orgánico. También la estructura parece flotar sobre el acantilado, desafiando la gravedad y generando una contradicción perceptual. El volumen principal del museo es simple y complejo a la vez, un cilindro puro exterior que alberga espacios interiores con mayor multiplicidad. La rampa de acceso sinuosa contradice la rigidez geométrica del volumen principal, enriqueciendo al conjunto. Estas características demuestran cómo Niemeyer logra una complejidad y contradicción visual sin sacrificar la unidad del diseño, algo que Venturi valoraba en la arquitectura. En el Museo de Niterói se percibe de forma elocuente el concepto de lo uno y lo otro propuesto por Venturi, a través de una serie de dualidades y contradicciones que enriquecen la experiencia del edificio. En primer lugar, desafía las categorías convencionales al presentarse simultáneamente como edificio funcional y como escultura monumental. Esta fusión del utilitario y lo artístico crea una tensión visual y conceptual que invita a la reflexión más profunda sobre la naturaleza de la arquitectura. Además, el museo juega un papel dual en relación con su entorno. Por un lado, se erige como un punto focal dramático en el paisaje, que también captura la atención y domina las vistas. Empero, su forma orgánica y sus líneas fluidas logran integrarse con el escenario natural circundante, creando de este modo un diálogo entre lo artificial y lo natural. La forma del edificio también evoca múltiples interpretaciones, oscilando entre lo terrestre y lo cósmico. La multiplicidad semántica se extiende al interior del museo. Los espacios internos funcionan eficazmente como galerías de exhibición, cumpliendo su propósito práctico. Sin embargo, la experiencia de recorrer estos espacios trasciende lo meramente funcional, convirtiéndose en sí misma en una vivencia arquitectónica rica y compleja. La estructura se integra armoniosamente con la topografía irregular del sitio, abraza la suave curva del cabo, pero adopta al mismo tiempo una forma distintiva y escultórica. Niemeyer logró así un delicado equilibrio entre la integración y la afirmación arquitectónica. El contraste entre la estructura blanca y el azul intenso del cielo y el mar crea un dramatismo visual y enriquecedor. Esta tensión entre la arquitectura y el entorno natural genera un diálogo que supera el mero funcionalismo. Aunque el diseño responde al clima tropical con grandes voladizos y ventilación natural, Niemeyer mantiene en cierta medida la estética del movimiento moderno internacional. La sensibilidad hacia el contexto, combinada con contrastes deliberados, crea una experiencia arquitectónica multifacética que va más allá del funcionalismo puro, encarnando los principios de complejidad y contradicción que Venturi defendía. El museo presenta una sección circular distintiva que se eleva sobre un único pilar central. Esta forma permite una planta libre y flexible en el interior, mientras que en el exterior ofrece una silueta escultórica dramática. La sección circular maximiza las vistas panorámicas del entorno y crea un recorrido fluido para los visitantes alrededor de la exposición. Ofrece una experiencia única al visitante. La forma circular y elevada del edificio permite una conexión visual continua con el paisaje circundante, mientras que el recorrido interior se desarrolla de manera fluida alrededor del núcleo central. La rampa de acceso, que serpentea hacia la entrada, prepara al visitante para una experiencia ascendente y contemplativa. En el interior, los espacios expositivos se disponen en niveles escalonados, permitiendo visitas cruzadas entre las obras y el exterior. La sección cóncava del techo dirige la mirada hacia el horizonte, creando un diálogo constante entre el arte, la arquitectura y el entorno natural. Esta configuración espacial fomenta una experiencia inmersiva donde los límites entre interior y exterior se difuminan, invitando a una reflexión sobre la relación entre el arte, el espacio y el paisaje. Al adentrarnos en el interior del MAC, observamos que las ideas de Venturi sobre la complejidad arquitectónica encuentran su eco en los límites del edificio. Esto es palpable, por ejemplo, en las grandes ventanas panorámicas que difuminan los límites entre el espacio interior y el paisaje exterior. Como ya hemos dicho, en la forma circular crea un recorrido continuo en su interior, contrastando con la experiencia más fragmentada del exterior y la rampa de acceso.
También la doble altura introduce complejidad vertical al interior, contrastando con la simplicidad exterior. Por último, el recurso de la iluminación natural, que se filtra de manera compleja a través de las aberturas, que no siempre corresponden con las ventanas horizontales, crea efectos cambiantes a lo largo del día. Esta interacción dinámica entre interior y exterior añade capas de complejidad a la experiencia del edificio, algo que Venturi valoraba en la arquitectura. El MAC de Niteroi demuestra el compromiso con el difícil conjunto que Venturi preconizaba, puesto que integra de forma muy hábil las diversas funciones prácticas, como son circulaciones y exhibición de arte, en una forma unificada y logra de este modo un equilibrio entre las necesidades prácticas y la propia expresión escultórica tan característica. Es así el logro más notable del MAC, su capacidad para alcanzar una presencia icónica, pero que no compromete la funcionalidad ni la relación con el entorno. Esta síntesis de forma y función ejemplifica la visión de Venturi de una arquitectura rica y multifacética. El Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi, diseñado por Oscar Niemeyer, encarna de manera elocuente los principios de complejidad y contradicción propuestos por Robert Venturi, desafiando así las convenciones de la modernidad más ortodoxa. La obra de Niemeyer se erige como un manifiesto arquitectónico que abraza la ambigüedad y la multiplicidad de significados, siendo estos aspectos fundamentales en el pensamiento de Venturi. Lo que más impresiona a quien entra a analizar y comprender su presencia es su capacidad para evocar diferentes conceptos, como el de elemento natural o vegetal que emerge de la tierra o ese concepto cósmico en el que se puede interpretar como una suerte de platillo volador. Pero es que, además, se integra con su entorno a pesar de su diseño escultórico. Es, en mi opinión, uno de los logros más significativos, ya que no solo alberga arte, sino que es una obra de arte en sí mismo, invitando a la reflexión y desafiando nuestras percepciones sobre la arquitectura y su relación con el espacio y el paisaje.